Shabbat Shalom. Shabbat Shalom ya. Shabbat Shalom Lekulán. Shabbat Shalom para todos, para los que estamos acá, para los que nos ven en las redes sociales a la distancia, para todos aquellos que nos escuchan y nos ven en los videos, pues deseamos también que todos estemos en Shalom y en Ejad con el Abba. Para este Yom que es tan especial porque es el Yom, el día que el Abba guardó y bendijo para sí, para él. Así que aquí estamos desde El Salvador, pues saludándoles a todos y esperando que lo que hoy vamos a aprender en este Yom sea de beneficio, de verajá para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. El tema que vamos a tener en esta tarde es ¿legales o ilegales? Es una pregunta. ¿Legales o ilegales? Y espero que con la ayuda del Abba, pues, lo que se va a enseñar en esta tarde sea entendible para todos nosotros, y si hay un error en lo que yo diga, pues que a todos los que escuchan les sea revelado ese error y que lo corrijan. Lo corrijan, porque los humanos somos seres limitados que hasta donde el Abba nos permite, hasta ahí podemos nosotros hablar de Él, ¿va? Hasta donde Él nos permite, no podemos ir más allá. Así que vamos a empezar con la lectura. Dice: la justificación es solo por la emuná, lo llamado fe. Pero una vez que una persona ha sido justificada, salvada, nacido de nuevo, como sea que se llame, Elohim comienza a enseñar a los creyentes la obediencia. Nadie puede decir que es creyente si no obedece a lo que la Torah dice. Nadie está justificado por la ley, es decir, por la obediencia a la ley. Pero tampoco un creyente puede ser santificado aparte de la Torah, lo que han tomado como ley también, y es una ley. Un verdadero creyente de Shavua, un pentecostal, un verdadero vencedor, jamás puede ser ilegal. Debe tener la Torah, ley. Jamás puede ser ilegal, debe tener la Torah, ley, en su corazón. Veamos acá cómo se puede explicar esto. Porque la gran parte de la humanidad dicen que la ley ya no. Pero ellos se refieren a una ley general. Y en esa ley general están tomando en cuenta también los 5 libros de Moshe, porque les pusieron ley. Cuanto más nosotros sabemos que toda la escritura está basada en esos 5 libros. Todo el Tanakh, el Brit Hadashah, salen de la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah es la palabra de Lava, es la Dabar de Yahweh. Y la Dabar de Yahweh es la que vino a esta tierra en Yahshua. Pero la gente piensa que Yahshua vino como Jesús y que Él cumplió la ley y que la ley fue abolida, fue hecha a un lado y ya quedó nada más la gracia, dicen ellos. El regalo que Yahshua trajo para esta tierra, que es la salvación, lo toman así y creen ellos que la Torah, que la ley ya no está, ya no vale. Ahora vamos a leer unos pasuk del Perek 31 de Jeremiyahu, del 31 al 34, Perek 31, capítulo 31. Aquí está, dice: los días vienen,
dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yahudá. Y no será como el pacto que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraín, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Esta parte estaba oyendo yo que en la doctrina cristiana dicen que esto es escatológico, dicen. Que es escatológico. Que esto ya lo cumplió el Abba desde con el pueblo de Israel. Y que en el nuevo pacto es Yahshua, dice. El que ya está en reposición de este pacto que hizo Yahweh aquí. Cuanto que nosotros sabemos que este pacto lo cumplió Yahshua. En Yahshua fue cumplida esta parte de la Torá. En el 33 dice, porque este es el pacto que haré con las casas de Israel después de estos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos me conocerán del menor del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Así dice Yahweh, quien da el Shemesh como luz para el día y la Lebanón y las estrellas para la luz de la noche, y hace el mar rugiente. Yahweh Elohim, Sebaot es su nombre. Si estas leyes abandonan mi presencia, dice Yahweh, entonces también la familia de Israel dejará de ser una nación en mi presencia para siempre. Aquí vemos nosotros que claramente lo que está diciendo la Escritura a través de Yirmiyahu por la orden de Yahweh es que él iba a renovar ese pacto. Iba a renovar ese pacto. Pero ¿qué pasa? Que cuando los que estudian la teología y un montón de ramas que han sacado de la teología, dicen que estos versos son escatológicos. Dicen. Escatológicos, no sé en qué se basarán para decir que son escatológicos y que tienen que ver con el pasado de un pueblo, no con el presente. Y cuanto a la Escritura, para nosotros la Escritura, las profecías tienen uno y más cumplimientos. Más cumplimientos. Yahweh pactó con Israel. Y en el pacto que hizo, lo sacó de Misraín y lo llevó a la tierra prometida. La tierra prometida. Y ahora nosotros podemos ver que todos los que venían de Misraín, los que entraron a la tierra prometida eran otros ya, no era el pueblo que él sacó, no que eran los que habían nacido de ese pueblo. Porque la mayoría en el desierto murieron. No pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron. ¿Y qué es lo que está pasando hoy con las religiones? Que están matando a la gente ruajinmente. ¿Para qué? Para que no entren a la tierra prometida. Están muriendo en el desierto y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Por eso es que lo que es el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no es la gran cantidad a los millones que hay en todo el planeta, no es la gran cantidad la que va a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Es un remanente. Es un remanente que no ha doblado las rodillas a los Baales,
que no lo ha hecho de corazón, ¿verdad? Porque todos hemos doblado rodillas delante de los Baales, pero no lo hemos hecho de corazón. ¿Por qué? Porque el Abba nos ha guardado para que no los entreguemos a eso. Porque la gente que está entregada a la religión nunca va a llegar a Yahweh. Tienen que buscar a Roma. Cuando uso el término ley, me refiero a cualquier orden que Elohim nos da, ya sea de parte del registro escrito en las Escrituras o por una guía directa del Ruach HaKodesh. Todo lo que Elohim dice que haga es un mitzvot, una ley, porque Elohim requiere obediencia a todos sus mitzvot, mandamientos, y un mitzvah, mandamiento, es una orden. Israel fue salvado o justificado por la emuná, pero salieron de Misraín, es decir, escucharon el llamado y tuvieron emuná, en que Elohim los sacaría de la esclavitud, y la herencia que él les había prometido, esto procedió a la Torá, ley, por unos 50 días. Esto fue para mostrarnos que la justificación es distinta a la ley y a la santificación. Por eso sostenemos que al hombre se le declara justo por la emuná y no por las obras legales de la ley. Una vez que Shaul, aquí veo yo algo que no es, o él lo dijo directamente en un sentido humano, ¿va? Una vez que Shaul estableció, dice que la justificación no es por la ley. En Romaniyim 6 comenzó a enseñar los principios de la santificación. Romaniyim 6:12 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Debemos continuar en el pecado para que la gracia abunde? Que nunca sea. ¿Cómo viviremos en ella los que morimos al pecado? El pecado es la transgresión de la Torá, ley. Dice Yahanán, en Yahanán Aleph, primera de Juan 3:4. Más literalmente el pasuk dice, el pecado es ilegalidad. La palabra griega que Shaul usa es anomía. Viene de la palabra griega nomos, ley. La ley define el pecado para nosotros. Para nosotros, el asesinato es un pecado, porque la ley lo define así. En Shemot 20:13, el adulterio es un pecado, porque la ley define así. En Shemot 20:14, el robo es un pecado, porque la ley así lo define en Shemot 20:15. El apóstol Shaul dice en Romiyá 3:20 que a través de la ley viene el conocimiento del pecado. También dice, no hubiera llegado a conocer el pecado sino por la ley, porque no habría sabido decodificar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Romaniyim 7:7. Es lo mismo en la sociedad actual. ¿Por qué la ley? Nosotros vemos que en las leyes de los países, matar es un delito. En la Torá es un pecado. Robar, cometer adulterio, en la Torá son pecados. Robar en la ley es un delito. Ya el adulterio para la ley no es un delito, porque no hay ley para eso en la tierra, pero en la Torá sí hay ley para eso, la Torá. La Torá. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Porque si el hombre pudiera poner leyes para todo eso,
para el lesbianismo, para los homosexuales, para los fornicarios, para los adúlteros, pudiera poner leyes. Entonces quedaría nulo aquel verso que dice que al adúltero y al fornicario Yahweh lo juzgará. Entonces el hombre no puede meterse dentro de la Torá. Puede agarrar las leyes que han sido leyes siempre, no matar, no robar, no codiciar, porque el que codicia roba. Nuestro gobierno tiene leyes que definen el pecado como lo ven. Si no hubiera una ley contra el robo o el asesinato, incluso el juez más brillante no podría condenar a ningún hombre por robo o asesinato. Es por eso que los hombres aprueban leyes. Son el estándar de medida en cada corte para decidir la culpabilidad o la inocencia. ¿Por qué la gente cree que los que están bajo la ley, dicen, así como estamos nosotros, que estamos guiados por la Torá, que están bajo la ley, están en maldición? Y no se van a salvar, dicen, porque la ley no puede salvar. ¿Por qué? Porque la ley solo es para condenar. Porque leyes para salvación no hay, solo para condenación. Solo para condenación. Así es con el Malhut, el reino de Elohim. El estándar de medida para la conducta creyente es la ley divina. Romper una de sus leyes es ser un pecador. Y sabemos que todos los hombres han infringido la ley, porque dicen. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Porque todos pecaron y están privados de la kabod de Elohim. Eso lo leemos en Romanos 3, del 19 al 23. En el 23 dice, por cuanto todos pecaron, dicen, están apartados de la vida eterna, condenados, por cuanto todos pecaron, dice. Por cuanto todos pecaron. Claro, si la paga del pecado es muerte. La infracción a la ley es muerte. Por eso es que la gente dice que el que está bajo la ley está bajo maldición y está condenado. Porque la ley nos salva. La ley nos salva, pero el problema es que el que está bajo la ley es el que no tiene a Yahshua. Ese es el que está bajo la ley, el que no tiene a Yahshua. Están bajo la desobediencia de la Torá. De la Torá. Así es. Así es. ¿Por qué en las leyes terrenales el hombre necesita un fiscal, un acusador, un juez acusador? Y necesita el convicto necesita un abogado para que lo defienda. Y si el abogado es Yahshua, pero si no se tiene, solo tiene un fiscal, la ley que lo condena. Y el que vive bajo la ley, el que no tiene la Torá, porque está infringiendo las leyes del Creador. Porque la gente está hablando de leyes materiales. Pero dentro de las leyes materiales, dentro de los 10 mitzvot están tanto las leyes de la tierra que el Abba dejó para que el hombre se guíe, como las leyes divinas. Las leyes divinas. ¿Por qué en las leyes terrenales no ponen el mitzvot de amarás a tu prójimo? Si el hombre solo vive en guerras. Mientras no se tiene la Torah, no se ama a nadie. No está ese mitzvot en el ser humano. No está. Por eso es que en Romillá 3:23, donde dice que por cuanto todos pecaron.
todos, dice, están alejados o destituidos de la salvación. Debido a que todos los hombres han pecado, no hay manera de que alguien sea justificado por la ley, porque la ley solo puede condenar a los culpables. Solo puede condenar a los culpables. Pero Yeshua vino y pagó la deuda por el pecado de todo el mundo para que podamos ser justificados. A la ley no le importa quién paga la deuda, siempre que se pague. Yeshua satisfizo toda la demanda de la ley, por lo que la ley ya no tiene motivos para condenarnos, ni para obligarnos a pagar la deuda por nuestro pecado. Por nuestro pecado. Sin embargo, al hacer esto, Yeshua no quitó la ley. Si hubiera quitado la ley, no habría necesidad de pagar su multa. Él simplemente podría haber derogado la ley, pero él no hizo esto, porque el apóstol Shaul dice en Romanillim 3:31, entonces anulamos la ley por medio de la emuná, de la fe, que nunca sea, por el contrario, establecemos la ley de la Torá. O sea que cuando nosotros empezamos a tener emuná, fe, estamos aceptando la Torá, estamos aceptando a Yahshua. Estamos aceptando a Yahshua. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Aceptando las leyes, pero las leyes divinas. Las leyes divinas. Porque por ahí en Corintios parece que hay un pasuk que dice que la ley se hizo para el pecador. Para un pecador. Entonces el que no peca no necesita de la ley. Entonces el que dice que la ley ya no es porque no peca. Ya no necesita Yahshua, ya él solo se puede valer por sí mismo. En todas partes del mundo los hombres están cambiando constantemente sus leyes. Solíamos tener leyes que prohibían el adulterio y las relaciones homosexuales. Estas leyes ahora han sido guardadas. Esto significa que nadie puede ser procesado en un tribunal de justicia si hacen estas cosas. Otros quieren guardar las leyes contra el uso de la marihuana o la heroína. Si esas leyes se guardaran, tampoco se podría procesar a nadie por hacer estas cosas. Ahora vamos a ver en unos pasuk en Hebreos 13, del 1 al 4. Dice, permanezca el ahava fraternal, pero no se olviden de ser amistosos con los de afuera, que haciendo estos, algunos sin saberlo han hospedado malajim. Recuerden a aquellos en prisión y los que están siendo maltratados, como si ustedes estuvieran en prisión con ellos y soportando sus torturas en sí mismos. El matrimonio es honroso en todo sentido, y en particular el sexo dentro del matrimonio es puro, pero Yahweh en verdad castigará a los fornicarios y a los adúlteros. Por eso es que el hombre no puede poner una ley para eso, porque eso ya es cosa del lado, ya no es cosa del ser humano. Eso él lo va a juzgar. Aún nosotros no podemos juzgar a nadie porque nos demos cuenta que está cometiendo un error así, no podemos. Lo que podemos es ayudarle a que deje de hacerlo si es que lo está haciendo, pero no juzgarlo, porque ese es un trabajo del Abba. Así es con la Torá, ley de Elohim. Algunos creyentes enseñan que Elohim quitó la ley, y no solo algunas de las leyes, sino toda la ley. Si ese fuera el caso, entonces toda actividad humana sería lícita a los ojos de Elohim. No habría tal cosa como el pecado. Elohim no tendrá derecho a juzgar a ningún hombre o nación por desobediencia,
porque nada podría definirse como desobediencia o pecado. En Romanillín 4:15 dice, donde no hay ley, tampoco hay pecado. Tampoco hay pecado. O sea que el que ya no acepta la ley no está en pecado. Ya está salvo, ya no peca. Ahora nosotros somos los que pecamos porque estamos bajo la ley, estamos bajo la Torá. Nosotros somos los pecadores nomás, ya los demás están salvos. Ya la ley no cuenta para ellos. Esto no significa que las leyes no puedan cambiar. Ellas sí cambian. Hay leyes morales, por supuesto, que permanecen inalteradas. Pero hay ciertas formas de la ley que cambian y hay cambios en la administración y las autoridades que cambian. Por ejemplo, en el Tanakh, Elohim quería que los hombres trajeran sacrificios al templo. En el Brit Hadashah, Yeshua llegó a ser el último sacrificado de todos esos tiempos, que nunca tendría que repetirse. Del mismo modo, en el Tanakh, la autoridad Kohanim está registrada en la porción de levitas, que descendían directamente de Aarón, el hermano de Moshe. Pero en el Brit Hadashah, Yeshua llegó a través de una orden diferente del sacerdocio llamada la orden de Melquisedec. En Hebreos 5:6, que no requería la descendencia física del linaje de Aarón. En cambio, requería la descendencia de Ruahim, de Yeshua, Hamashiach, en Cohen Gadol, sumo sacerdote de esa orden. Así que ciertas cosas en la ley fueron cambiadas, pero el asesinato sigue siendo un pecado, el robo sigue siendo un pecado, y el adulterio sigue siendo un pecado. Elohim no cambió su opinión sobre esas cuestiones morales, ni tampoco las legalizó repentinamente cuando Yeshua murió en el madero. Ser legal no es ser legalista, pero tirar la Torá, ley, a la basura es ser ilegal. Ese es el pecado. Decir no a la Torá. Cuando usted dice que no está bajo la ley, debe saber a qué ley se refiere, porque el humano sin Torá está perdido, es vacío. Y este vacío lo sigue atormentando, porque lo que tiene en su corazón no es la Torá, sino dogmas humanos y deidades que nada tienen que ver con su creador, Yahweh. Es así donde cabe que mientras hay vida, hay tikva y esperanza, para volverse atrás y comenzar de nuevo a caminar en la verdadera Emet, la Torá de Yahweh. En el Tejilín 82, ahí vemos nosotros de qué deidades habla Yahshua cuando se refiere a las deidades. Dice que un canto de alabanza a Zafat, Elohim se levanta en la asamblea de él, y allí en medio de ellos él juzgará a los dioses. Él juzgará a los dioses. Y ese problema es el que se ha dado porque el ser humano desechó la Torá y se agarró de las deidades, de la religión. Y no se da cuenta que la religión es la que desechó la Torá. Cambiaron las moedas de Yahweh, cambiaron el Shabbat, lo pasaron para el domingo y le pusieron el día del Señor, el día del sol. Es necesario comprender que Yahweh no es Dios, Él es el creador de todas las cosas que existen. Y ni antes ni después de Él no hay otro. Los dioses son mitológicos y son los que el humano sigue adorando sin darse cuenta de que el error más grande es de dar lo que es de Elohim a seres impostores, inventados por el humano, guiado por Hasatán, el que es mentiroso desde el principio. El que asimismo ha tomado el ser el primero en la lista de los dioses, exaltados por la creación durante tantos años. El objetivo de estas enseñanzas
no es contradecir lo que se cree, sino colaborar para que el pueblo disperso de Israel salga de las religiones y se vuelva a su creador Yahweh. Las religiones seguirán siendo religiones hasta que esto llegue a su final. Pero el pueblo escogido, Israel, él será sacado de en medio de ellas para ser el pueblo Kadosh, que él ha prometido desde que surgió en el antiguo. Y así como Yahweh es el mismo hoy y siempre, así lo es su pueblo de Israel. En Hebrím dice, ¿verdad?, que Yahshua es el mismo de ayer, hoy y siempre, Yahweh. También el pueblo de Israel es el mismo de ayer, hoy y siempre, no hay otro pueblo. Yahweh no ha cambiado a su pueblo por ningún otro pueblo. Él sigue siendo Yahweh y nosotros seguimos siendo Israel, el pueblo escogido. Así es. Y lo escogió desde antes de la fundación del Olam, del mundo. Porque la misma escritura lo dice en Efesios, en Efesim, que a vosotros que lo escogió desde antes, dice, de la fundación del Olam. Pero ahora no, la iglesia dice que la iglesia es la que es escogida desde antes de la fundación del mundo. La iglesia, pero la iglesia no ha existido hasta que Roma surgió como iglesia, porque Roma era un imperio, no era una iglesia, pero surgió como iglesia después la iglesia romana. Del imperio romano salió. Ellos lo niegan que no, pero hasta niegan que los 7 montes que donde está el Vaticano no son, no que los 7 montes donde está el imperio romano. Esa es la gran ramera, dicen ellos. Pero Yahweh sabrá al final qué es lo que va a hacer con los dos pueblos, con la iglesia y con el pueblo de él. El pueblo salvo y el pueblo que se niega a ser salvo. No es que él lo esté condenando, no, que se niega a ser salvo. Porque él no está condenando a nadie. El hombre él solo se va a condenar en el tiempo del fin. Cuando él diga hoy es el día del gran Malak, del gran Malaquín, del gran rey, que ya está cerca. Hasta aquí llega esta enseñanza. Esperamos que sea de verajá para todos y que algo aprendamos, ¿verdad?, porque ese es el objetivo. Así es que Shabbat Shalom para todos y será hasta el próximo Shabbat.